El coche de Lucía avanzaba despacio sobre el camino de terracería, haciendo vibrar todo el chasis mientras levantaba pequeñas nubes de polvo dorado. Yo iba en el asiento del copiloto, con el cinturón apretado y las manos entrelazadas sobre mi regazo, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. A través de la ventana veía extenderse el paisaje del norte de México. Campos amplios, nopales dispersos, cercas de madera gastada por el sol, y a lo lejos las siluetas azuladas de las montañas, todavía envueltas en una bruma suave de la mañana. Sentía esa mezcla extraña de emoción y miedo que aparece justo antes de que algo importante ocurra, aunque todavía no sepas exactamente qué. ¿Lista para enfrentarte a tus traumas rurales?, preguntó Lucía, girando apenas la cabeza hacia mí con una sonrisa burlona. Solté una risa corta, nerviosa. Lista es una palabra muy fuerte, respondí. Digamos que estoy mentalmente negociando con mis miedos. Lucía rió con ganas. Ay, Sofía, te va a encantar. Los caballos aquí son enormes, sí, pero tranquilos, y además... Hizo una pausa dramática. Vas a conocer a mi primo. La miré de reojo. Eso suena peligrosamente a trampa. Se llama Mateo, continuó, ignorando mi comentario. Vive en el rancho desde siempre. Guapo, callado, manos fuertes, ya sabes. Sentí como el calor subía a mis mejillas y giré la cara hacia la ventana, fingiendo interés por el paisaje. No necesito distracciones románticas, murmuré. Solo vine a desconectarme de la ciudad. Ajá, dijo ella, claramente sin creerme. El coche se detuvo frente a la casa principal del rancho. Una construcción amplia de paredes claras, techo de tejas rojas y un porche largo con mecedoras de madera. El aire olía a tierra húmeda, pasto recién cortado y algo delicioso que venía de la cocina, quizás café de olla o pan recién hecho. Bajé del coche y estiré un poco las piernas. Llevaba un vestido sencillo de lino color crema que se movía con el viento y unas sandalias de cuero que dejaban mis pies al descubierto. No era ropa pensada para un rancho, pero tampoco quería dejar de sentirme yo misma. Entonces escuché pasos firmes detrás de mí. Me giré. Ahí estaba Mateo. No sabría explicar exactamente qué fue lo primero que noté. Tal vez su estatura o la manera en que parecía ocupar el espacio sin esfuerzo. Tal vez su mirada tranquila, oscura, observándome con una curiosidad serena. Vestía una camisa de mezclilla gastada, mangas remangadas y jeans claros marcados por el trabajo diario. Nada sofisticado, pero en él todo parecía intencional. Tú debes ser Sofía, dijo, acercándose y extendiendo la mano. Su voz era profunda, con ese acento norteño suave que me hizo sentir un pequeño vuelco en el pecho. Sí, respondí, tomando su mano. El contacto fue breve, correcto, pero suficiente para que un cosquilleo me recorriera el brazo. Retiré la mano casi de inmediato, esperando que no notara lo mucho que me había afectado ese gesto tan simple. Bienvenida al rancho, añadió. Lucía me dijo que no eres muy amiga de los caballos. Más bien nos miramos con desconfianza mutua, dije, intentando bromear. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Eso se puede arreglar. Antes de que pudiera responder, Lucía lo llamó desde el granero, arrastrándolo para mostrarle algo. Mateo se alejó, pero antes me lanzó una última mirada, como si dejara algo pendiente entre nosotros. El resto del día pasó entre comida casera, risas y explicaciones sobre la vida en el rancho. Yo observaba más de lo que hablaba, absorbiendo cada detalle. Más tarde, Lucía prácticamente me empujó hacia los establos. El corazón me latía fuerte mientras veía a los caballos moverse con una elegancia que imponía respeto. Mateo apareció a mi lado con 2 zanahorias en la mano. Primer paso, dijo. Ganarse su confianza. Me ofreció una. La tomé con cuidado, mis dedos rozando los suyos por un segundo de más. Me acerqué al caballo que él señaló, uno de pelaje claro y ojos atentos. Estiré la mano, temblorosa. El animal se acercó despacio y aceptó la zanahoria con delicadeza. No pude evitar sonreír. ¿Ves?, dijo Mateo.
Tienes más valor del que crees. Sentí ese calor familiar en el cuello, esa mezcla de timidez y algo más profundo que no quería nombrar todavía. Mientras el sol comenzaba a caer, me di cuenta de algo inquietante. No solo estaba perdiendo el miedo al rancho, también estaba empezando a sentirme peligrosamente cómoda allí. Con el polvo en los pies, el viento jugando con mi vestido y la presencia silenciosa de Mateo cada vez más cerca, algo dentro de mí se estaba despertando, y supe, sin entender del todo por qué, que ese viaje apenas estaba comenzando. Esa noche me costó dormir. Desde la ventana de la habitación de huéspedes veía el cielo oscuro, tachonado de estrellas tan nítidas que parecían irreales para alguien acostumbrada a la luz artificial de la ciudad. El silencio del rancho no era vacío, estaba lleno de sonidos suaves, grillos, el viento rozando los árboles, algún relincho lejano. Me giré en la cama varias veces, consciente del roce de las sábanas contra mi piel, del tirante suave del vestido que había dejado doblado sobre la silla y, sobre todo, de la imagen persistente de Mateo apareciendo una y otra vez en mi mente. A la mañana siguiente desperté temprano, antes que Lucía. Me puse un vestido ligero color terracota que marcaba suavemente mi cintura y unas sandalias bajas. Dejé el cabello suelto, todavía húmedo, y me até una pulsera fina de plata en el tobillo, un detalle pequeño que siempre me hacía sentir femenina, incluso en lugares donde nadie parecía fijarse en esas cosas. Salí al exterior atraída por el olor del café recién hecho. El patio estaba bañado por una luz dorada. Allí estaba Mateo, apoyado en la cerca de madera, con una taza humeante entre las manos. Al verme, levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa tranquila que parecía desarmarme sin esfuerzo. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», admití. «No estoy acostumbrada a tanto silencio». «El silencio también habla», respondió. «Solo hay que aprender a escucharlo». Me ofreció una taza de café. Cuando la tomé, nuestros dedos se tocaron de nuevo, esta vez sin prisa. No retiré la mano de inmediato. Él tampoco. «Lucía sigue dormida», comentó. «Pensé en darte un pequeño recorrido por el rancho, si te parece». Asentí, sintiendo ese cosquilleo nervioso en el estómago. Caminamos entre los corrales mientras el sol subía lentamente. Mateo me hablaba de la tierra, de los animales, de cómo había decidido quedarse allí cuando muchos se iban a la ciudad. Yo lo escuchaba con atención, observando la forma en que sus manos se movían al explicar, fuertes, seguras, marcadas por el trabajo diario. Había algo hipnótico en eso. «¿Y tú?», me preguntó de pronto. «¿Qué te trajo aquí de verdad?» Me detuve un momento. «Cansancio», dije con honestidad. «De la rutina, de sentir que todo es rápido y superficial. Necesitaba algo diferente». Él me miró con una intensidad suave, como si entendiera más de lo que yo estaba diciendo. «A veces uno no huye de un lugar», respondió, «sino de una versión de sí mismo». Seguimos caminando hasta llegar a un claro. El viento levantó un poco mi vestido y sentí el aire fresco en las piernas. Mateo lo notó, no de forma descarada, sino con esa atención silenciosa que me hacía sentir vista y respetada al mismo tiempo. «¿Te incomoda?», preguntó, señalando el viento. «No», dije. «Me gusta sentirlo». Sonrió. Nos sentamos sobre un tronco caído. La cercanía hizo que fuera consciente de cada detalle, el calor que emanaba de su cuerpo, el roce accidental de su brazo contra el mío, el olor limpio a campo y jabón. Mis pies, cansados, se deslizaron fuera de las sandalias por un momento, tocando la tierra fresca. Mateo bajó la mirada y luego volvió a subirla, sin decir nada, pero ese gesto simple cargó el aire de una tensión nueva, más íntima. «Aquí el tiempo se mueve distinto», dijo finalmente. «A veces demasiado lento. A veces justo cuando lo necesitas». Lo miré. Estábamos demasiado cerca para fingir que no pasaba nada. «Mateo», comencé, sin saber exactamente qué iba a decir. Él se inclinó apenas hacia mí, lo suficiente para que mi respiración se alterara. «No tienes que decir nada»,
murmuró. Yo también lo siento. No me tocó. No aún. Pero esa contención, ese espacio mínimo entre nosotros, fue casi más intenso que cualquier contacto. Sentí la piel arder bajo el sol, el corazón golpeando fuerte, una mezcla de deseo y calma que no había experimentado antes. Escuchamos pasos a lo lejos, Lucía llamándonos desde la casa. Ambos nos levantamos despacio, como si despertáramos de algo. «Tenemos tiempo», dijo Mateo en voz baja. «El rancho no se va a mover». Sonreí, pero dentro de mí algo sabía que no era el lugar lo que importaba, sino lo que estaba empezando a pasar entre nosotros. El calor del mediodía cayó sobre el rancho como una manta espesa. Después del desayuno tardío y de ayudar un poco en la cocina, Lucía desapareció con su tía entre risas y conversaciones interminables, dejándome a solas conmigo misma, o al menos eso creía. Me refugié en la habitación para cambiarme. Elegí un vestido más corto, color verde oliva, con tirantes finos y una caída suave que se movía con cada paso. No era provocador, pero sí lo suficiente como para recordarme que seguía siendo mujer, incluso lejos de la ciudad. Me puse unas alpargatas sencillas y un collar pequeño que descansaba justo entre mis clavículas. Cuando salí, el sol me obligó a entrecerrar los ojos. «Te queda muy bien», escuché decir detrás de mí. Me giré y ahí estaba Mateo, apoyado en el marco de la puerta del granero. Su mirada no era invasiva, pero tampoco indiferente. Era consciente. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «Gracias», respondí, sintiendo ese leve estremecimiento que ya empezaba a reconocer. «¿Te gustaría montar hoy?», preguntó. Sin presión, solo caminar un poco. Mi estómago dio un pequeño vuelco. «No sé si estoy lista», dije. Y además, hice un gesto hacia mi vestido. Mateo ladeó la cabeza, divertido. «Aquí nadie te obliga a nada, Sofía, pero a veces el miedo se parece mucho a la emoción». Lo pensé unos segundos. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que sentía no era solo miedo. «Está bien», acepté. «Pero si me caigo, finges que no viste nada». Sonrió. Me llevó de nuevo a los establos. El olor a heno y madera me envolvió al instante. El caballo que me presentó se llamaba Sol, de pelaje oscuro y mirada tranquila. Mateo se movía con una naturalidad que me daba confianza. Cada gesto suyo parecía calculado, seguro. «Ven», dijo, acercándose para ayudarme a subir. Sus manos se posaron en mi cintura por un instante. Fue un contacto breve, necesario, pero suficiente para que mi respiración se acelerara. Sentí la firmeza de su agarre, la atención con la que cuidaba cada movimiento. Cuando estuve sentada, su mano permaneció un segundo más de lo estrictamente necesario, como si se asegurara de que yo estuviera bien, o como si no quisiera apartarse todavía. «Tranquila», murmuró. «Estoy aquí». Empezamos a caminar despacio. Mateo llevaba las riendas y caminaba a mi lado. El balanceo del caballo me obligó a relajarme, a confiar. El viento levantaba ligeramente mi vestido, rozando mis piernas. Era una sensación nueva, vulnerable y extrañamente agradable. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extrañamente viva», respondí con honestidad. Sonrió. Nos alejamos un poco del granero, hasta una zona más abierta. El paisaje parecía infinito. Sentí una libertad que no sabía que necesitaba. Cuando finalmente bajé, Mateo se acercó para ayudarme. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Pude sentir su respiración, el calor que emanaba de él. «Lo hiciste muy bien», dijo en voz baja. «Gracias a ti». Nos quedamos ahí, mirándonos. No pasó nada. Y al mismo tiempo pasó todo. Esa tensión invisible crecía, se hacía más densa. Él levantó la mano, como si fuera a tocarme el rostro, pero se detuvo a medio camino. La bajó lentamente. «Será mejor volver», dijo, «antes de que diga o haga algo imprudente». Sentí una punzada leve en el pecho y una promesa silenciosa. Mientras caminábamos de regreso, supe que ya no podía fingir que aquello era solo un descanso rural. Algo se estaba despertando en mí,
algo que no sabía si estaba lista para enfrentar, pero que tampoco quería detener. La tarde avanzó lenta, espesa, como si el calor se hubiera quedado atrapado entre mi piel y el aire. Después de montar, me refugié en la habitación para darme una ducha rápida. El agua tibia recorrió mi cuerpo cansado, llevándose el polvo y también parte del nerviosismo que no lograba explicar. Me miré al espejo unos segundos más de lo habitual. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillantes, y esa expresión que solo aparece cuando algo importante está a punto de suceder. Me cambié con cuidado. Elegí un vestido largo, ligero, de tela fina color vino, con una abertura discreta en la pierna que dejaba ver lo justo al caminar. No era provocador, pero sí sugerente en movimiento. Me puse unas sandalias planas y dejé el cabello suelto, aún un poco húmedo, cayendo sobre mis hombros. Cuando salí al exterior, el rancho estaba envuelto en una luz anaranjada. El sol comenzaba a esconderse y el aire olía a leña. Cerca de la casa habían encendido una pequeña fogata. Lucía y su familia conversaban a lo lejos, riendo, sin prestarnos demasiada atención. Mateo estaba apoyado contra una cerca, observando el horizonte. Al verme, se enderezó lentamente. «¿Te ves? Diferente», dijo, midiendo sus palabras. «¿Eso es bueno o malo?», pregunté, medio en broma. «Peligroso», respondió con una sonrisa leve. Nos sentamos cerca del fuego, lo suficientemente apartados como para sentirnos solos, pero sin cruzar una línea evidente. El calor de las llamas competía con el que se acumulaba entre nosotros. Hablamos de cosas simples, música, recuerdos, historias de infancia. Pero debajo de cada palabra había otra conversación, silenciosa, mucho más intensa. En un momento, el viento levantó el borde de mi vestido y crucé las piernas instintivamente. Sentí su mirada bajar y luego subir con respeto, pero sin esconder del todo el interés. Lejos de incomodarme, ese gesto me hizo estremecer. «Aquí todo se siente más real», dije, como si no hubiera tantos filtros. «Porque no los hay», respondió. «Aquí no hace falta fingir». Nos quedamos en silencio. El fuego crepitaba. Podía sentir su cercanía, su presencia firme a mi lado. De pronto, su mano rozó la mía. No fue un gesto decidido, más bien accidental. O tal vez no. Ninguno de los dos se apartó. «Sofía», dijo en voz baja, «hay algo que quiero hacer desde hace rato». Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. «Entonces hazlo», respondí sin mirarlo. Él se giró hacia mí. Su mano subió con cuidado hasta mi muñeca, luego a mi antebrazo. Cada centímetro era una pregunta silenciosa. Cuando finalmente sus dedos tocaron mi mejilla, sentí un escalofrío recorrerme entera. El beso fue lento, contenido, como si ambos supiéramos que no había prisa. No fue urgente ni desbordado. Fue cálido, profundo, cargado de intención. Cerré los ojos, apoyando una mano en su pecho, sintiendo el latido firme bajo mis dedos. Nos separamos apenas, respirando cerca. «Esto», murmuré, «no estaba en mis planes». «Los mejores momentos nunca lo están», respondió. «No fuimos más lejos, no hacía falta». Ese beso, esa cercanía, fue suficiente para dejar claro que algo había cambiado de forma irreversible. Cuando finalmente nos levantamos para volver a la casa, sentí su mano en mi espalda, protectora, presente. Esa noche, al acostarme, supe que ya no podía mirar a Mateo como antes, y lo más inquietante, tampoco quería hacerlo. Me desperté antes del amanecer, con el corazón aún acelerado, como si el beso de la noche anterior siguiera suspendido en el aire. La habitación estaba en penumbra y el rancho dormía. Me giré en la cama, consciente del peso ligero de las sábanas sobre mi piel y de ese cosquilleo persistente que no venía del sueño, sino de la expectativa. Decidí salir sin hacer ruido. Me puse un vestido sencillo color marfil, de algodón suave, que caía libre sobre mi cuerpo y unas sandalias bajas. No me maquillé, quería sentirme real, sin armaduras. El aire de la madrugada era fresco y me erizó la piel apenas crucé el umbral de la casa. Caminé hacia los corrales siguiendo un impulso que no analicé demasiado.
Mateo ya estaba allí. Lo vi de espaldas, preparando alimento para los caballos. La luz azulada del amanecer marcaba la línea de sus hombros y el movimiento tranquilo de su cuerpo. Me detuve un segundo, observándolo, con una sensación extraña en el pecho, algo parecido al miedo, pero también a la certeza. «Buenos días», dije finalmente. Se giró sorprendido, pero su expresión se suavizó al verme. «Pensé que era el único loco despierto a esta hora», sonrió. «¿No pudiste dormir?» «No mucho», admití. «Necesitaba aire», asintió, como si entendiera demasiado bien. Caminamos juntos hacia el pasto abierto. La hierba estaba húmeda y fría bajo mis pies. Me quité las sandalias y avancé descalza unos pasos. Sentí la tierra, el rocío, una conexión primitiva que me hizo respirar más profundo. Mateo me observó en silencio. «Aquí todo se siente más intenso», dije. «Incluso las cosas que dan miedo». «Sobre todo esas», respondió. Nos detuvimos cerca de una cerca baja. El sol empezaba a asomarse, pintando el cielo de tonos rosados. Me apoyé en la madera y él se acercó, lo suficiente para que pudiera sentir su calor. No me tocó. No aún. «Sofía», dijo con voz más grave, «no quiero confundirte. Esto no es un juego para mí». Levanté la mirada. Sus ojos estaban serios, honestos. «Tampoco lo es para mí», respondí. «Y eso es lo que me asusta. Por primera vez desde que lo conocí, fue él quien dio un paso atrás». «A veces lo correcto no es lo más fácil», dijo. «Tú tienes una vida allá afuera. Yo estoy aquí». Sus palabras cayeron como un peso inesperado. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado reales. «No quiero pensar en despedidas», murmuré. «Todavía no». Se acercó de nuevo. Esta vez sí me tocó, apenas, colocando una mano en mi cintura, firme pero contenida. El gesto fue simple, pero cargado de una intimidad que me dejó sin aliento. «Entonces vivamos el ahora», dijo, «sin promesas, sin mentiras». Asentí, apoyando la frente en su pecho por un breve instante. Escuché su respiración, sentí su estabilidad. No hubo besos, no hubo más, y sin embargo, fue uno de los momentos más intensos que había vivido. Cuando nos separamos, el sol ya estaba completamente arriba. «Lucía va a empezar a sospechar», dije, intentando sonreír. Mateo rió suavemente. «Siempre sospecha». Regresamos a la casa en silencio. Pero algo había cambiado. Ya no era solo atracción, era una decisión silenciosa. Y también una cuenta regresiva que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El día avanzó con una calma engañosa. Todo parecía igual en el rancho: los caballos, el sol alto, las voces lejanas de la familia de Lucía. Pero dentro de mí algo estaba fuera de lugar, como una cuerda tensada al límite. Después del almuerzo, Lucía anunció que tenía que ir al pueblo con su tía para hacer unas compras. Me miró de reojo, con esa sonrisa que siempre usaba cuando sabía más de lo que decía. «No se porten mal», dijo, guiñándome un ojo antes de subir a la camioneta. Sentí un nudo en el estómago cuando el vehículo desapareció levantando polvo. El silencio volvió a envolver el rancho. Mateo estaba arreglando una cerca al fondo del terreno. Caminé hacia él sin pensarlo demasiado. El sol caía directo sobre mi vestido claro, marcando la tela contra mi cuerpo con cada paso. Llevaba el cabello recogido de manera descuidada y un sombrero de paja que había encontrado en la casa. Me sentía distinta, más segura, más consciente de mí misma. «Pensé que estarías descansando», dijo cuando me vio acercarme. «No podía», respondí. «Necesitaba moverme». Asintió, apoyándose en la madera. Sus ojos recorrieron mi figura con una lentitud que ya no intentó disimular, pero sin cruzar el límite de lo incómodo. Ese equilibrio suyo me desarmaba. «Ven», dijo de pronto. «Quiero mostrarte algo». Lo seguí hasta una zona del rancho más apartada, donde el pasto era más alto y el sonido del viento parecía envolverlo todo. Había un viejo granero pequeño, casi oculto entre árboles. Dentro, el aire era más fresco y olía a heno seco y madera. Entramos.
La luz se filtraba por las rendijas, dibujando sombras suaves sobre el suelo. Me quité el sombrero y lo sostuve entre las manos, consciente de cada movimiento, de cada respiración. «Aquí vengo cuando necesito pensar», dijo. «Nadie molesta». El silencio se volvió espeso. Mateo se acercó despacio. Esta vez no se detuvo a medio camino. Su mano encontró mi cintura, firme, segura. Sentí el contacto como una descarga lenta. No retrocedí. Al contrario, apoyé mis manos en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela. «Dime que pare», murmuró. «Y lo hago». No respondí con palabras. El beso fue distinto a los anteriores, más profundo, más cargado. No había prisa, pero sí una intención clara. Mis dedos se aferraron a su camisa, arrugándola. Sentí como su respiración se volvía más pesada, como su cuerpo reaccionaba al mío, aunque ambos manteníamos el control. Su mano subió apenas por mi espalda, deteniéndose justo donde la piel comenzaba a ser más sensible. El gesto fue contenido, respetuoso, pero lo suficientemente sugerente como para hacerme cerrar los ojos. «Mateo», susurré, no como advertencia, sino como confesión. Apoyó su frente contra la mía. «Esto es lo máximo que puedo permitirme ahora», dijo. «Si sigo, no sé si podré detenerme». Esa honestidad me estremeció más que cualquier caricia. Nos quedamos así unos segundos eternos, respirando el mismo aire, sintiendo la tensión vibrar entre nuestros cuerpos. Finalmente, fue él quien se apartó primero, apoyando una mano en la pared de madera, como si necesitara recuperar el equilibrio. «Perdóname», dijo en voz baja. «No», respondí. «Gracias por parar». Salimos del granero sin mirarnos demasiado, como si necesitáramos espacio para entender lo que acababa de pasar. Pero al caminar de regreso, su mano rozó la mía una última vez, apenas como una promesa silenciosa. Y entonces lo supe. Ya no había marcha atrás. Lo que sentía por él era real y también peligroso. Esa noche el rancho estaba inquietantemente silencioso. Después de lo ocurrido en el granero, intenté comportarme con normalidad, pero todo en mí estaba desacompasado. La cena transcurrió entre conversaciones triviales, risas ajenas y el tintinear de los cubiertos. Yo apenas probé la comida. Sentía la mirada de Mateo a ratos, nunca directa, siempre cuidadosa, como si ambos estuviéramos fingiendo ante los demás una calma que ya no existía. Cuando por fin me retiré a la habitación, cerré la puerta despacio y apoyé la espalda en ella. Mi respiración estaba agitada. Me descalcé, dejé el vestido colgado y me senté en la cama, consciente de cada centímetro de mi cuerpo, de esa energía contenida que no había encontrado salida. No pasó mucho tiempo antes de escuchar pasos en el pasillo, unos golpes suaves en la puerta. Mi corazón dio un salto. «¡Sofía!». La voz de Mateo, baja, casi insegura. «¿Puedo pasar un momento?». Dudé solo un segundo antes de abrir. Él estaba allí, con una camiseta sencilla y el cabello aún húmedo, como si también hubiera intentado calmarse sin éxito. La luz tenue del pasillo marcaba sus facciones de una forma más íntima, más real. «No debería estar aquí», dijo apenas entró, «pero tampoco podía dormir». Cerré la puerta. «Yo tampoco», admití. El silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros, pero ya no era cómodo. Era denso, eléctrico. Mateo dio un paso hacia mí, luego otro. Yo no retrocedí. «Esto se nos está yendo de las manos», murmuró. Y aún así no quieres irte», completé. Asintió. Me acerqué despacio. Sentí el calor de su cuerpo antes de tocarlo. Cuando mis manos se apoyaron en su pecho, fue como si todo lo contenido durante el día buscara salir al mismo tiempo. Él me sostuvo por la cintura, firme, controlado, pero al límite. El beso fue inevitable. Más profundo que los anteriores, más cargado. No había prisa, pero sí una necesidad silenciosa. Mis dedos subieron hasta su cuello. Sentí su respiración quebrarse un poco. Su mano recorrió mi espalda con cuidado, deteniéndose justo antes de cruzar una línea evidente. Esa contención,
Ese freno voluntario lo hacía todo aún más intenso. «Sofía», susurró. «Si seguimos así, no sé si mañana podremos mirarnos igual». Apoyé mi frente en la suya. «Tal vez mañana ya no seamos los mismos», respondí. Nos quedamos así, abrazados, respirando juntos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de cambiar. Finalmente, Mateo se separó con esfuerzo. «Tengo que irme», dijo. «Ahora». Lo dejé pasar, no lo detuve. Lo vi salir de la habitación sin mirar atrás, como si quedarse un segundo más hubiera sido demasiado. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, con el corazón desbocado. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, no sabía si aquello tenía futuro, pero sí sabía una cosa. Ya no había forma de fingir que esto era solo una visita al rancho, y lo más inquietante era que, por primera vez en mucho tiempo, no me importaba perder el control. Me desperté con el corazón latiendo demasiado rápido para ser una mañana tranquila. El sol apenas entraba por la ventana, y por un segundo no recordé dónde estaba. Luego, todo volvió de golpe. El rancho, el granero, la noche anterior, Mateo. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, sintiendo esa mezcla de deseo, miedo y certeza que ya no podía separar. Ese día era el último. Lucía había dicho la noche anterior que regresaríamos a la ciudad por la tarde. Lo había anunciado sin darle importancia, pero para mí fue como escuchar una cuenta regresiva silenciosa. Todo lo que no se había dicho, todo lo que no se había hecho, pesaba ahora más que nunca. Me vestí despacio. Elegí un vestido claro, casi blanco, sencillo, que se movía con suavidad al caminar. Un vestido de despedida, pensé sin querer. Me até unas sandalias delicadas y dejé el cabello suelto, como si no quisiera ocultarme más. Salí al exterior. El rancho estaba tranquilo, demasiado. Caminé sin rumbo fijo hasta que lo vi, junto al establo, acariciando el cuello de Sol. Mateo parecía concentrado, pero levantó la mirada en cuanto sintió mi presencia. Nuestros ojos se encontraron. No sonrió. Yo tampoco. «Buenos días», dijo al fin. «Buenos días». El silencio entre nosotros era distinto ahora. No había tensión contenida, sino una emoción abierta, vulnerable. Caminé hacia él. Me detuve a un paso de distancia. «Nos vamos hoy», dije, aunque ambos lo sabíamos. Asintió despacio. «Lo sé. No quería irme sin verte», continué. «Sin hablar. De verdad». Mateo respiró hondo, como si se preparara para algo que dolía. «Anoche hice lo correcto», dijo. «Pero no fue fácil. Gracias por eso», respondí, aunque no haya sido lo que deseaba en ese momento. Nos miramos largo rato. El viento levantó ligeramente mi vestido y sentí el frío suave en las piernas. Mateo bajó la mirada un segundo, luego volvió a subirla, con una intensidad que me dejó sin aliento. «Ven», dijo de pronto. «Quiero mostrarte algo antes de que te vayas». Lo seguí sin hacer preguntas. Caminamos hasta una colina pequeña detrás del rancho. Desde ahí se veía todo: los campos, los establos, la casa, el camino de tierra perdiéndose en el horizonte. El lugar era amplio, abierto, definitivo. «Aquí vengo cuando necesito recordar quién soy», dijo. «Y hoy quería estar aquí contigo». El viento movía mi cabello. El sol comenzaba a subir. Me sentí pequeña y al mismo tiempo intensamente viva. Mateo se acercó. Esta vez no hubo dudas. Me tomó el rostro con ambas manos y me besó. Fue un beso profundo, consciente, sin prisa ni culpa. No hubo urgencia, solo una entrega contenida, honesta. Mis manos se aferraron a su camisa, mis dedos temblaron levemente. Sentí su respiración mezclarse con la mía, su cuerpo reaccionando al mío, y aún así se detuvo a tiempo. Apoyó su frente contra la mía. «Si das un paso más», murmuró, «ya no sabré soltarte». Sentí un nudo en la garganta. «Tal vez no haya que soltarse», dije. «Tal vez solo esperar». Se apartó lentamente. Sus ojos brillaban, pero su expresión era firme. «Vuelve, Sofía», dijo. «No prometo nada».
excepto que esto no fue un error. Esas palabras me atravesaron más que cualquier despedida dramática. Escuchamos el sonido lejano del coche de Lucía acercándose. El momento se rompió. Nos miramos una última vez. No hubo lágrimas, no hubo promesas vacías, solo una certeza compartida y una pregunta abierta. Cuando el auto avanzó por el camino de terracería, miré por la ventana hasta que el rancho desapareció de mi vista. Pero dentro de mí nada había terminado, porque sabía que algunas historias no se cierran con una despedida. Algunas apenas comienzan.